Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? La gente nos lleva así, escuchando todo el año, pero es nuestro primer programa después de Año Nuevo, así que oye, ¡feliz año! Igualmente, sí. Sí, es lo que tiene, tener un poquito de nevera siempre ahí para los momentos en los que no podamos grabar. Que al final, pues, subimos un programa casi en febrero, si no en febrero, grabado pues casi a principios de año. Bueno, pues en el programa de hoy retomamos sección de Neuromandangas que tenemos ya desde el año pasado, ha pasado tiempo ya, desde el año pasado que no tenemos esta sección. Es ya un clásico. Y eso es, y hay ganas, porque encima mucha gente la pide, creo que es una de las que más gustan también, dentro de una encuesta de la que hablaremos igual algún día, que hicimos para el programa. Es una sección que gusta. Y bueno, pues hablamos la otra vez, creo que fue justo en el último Neuromandangas, hablamos de la versión a la pérdida. No sé si me he perdido alguno por el camino, o fue el de los colores, pero había invitación, entonces no cuenta. Estuvimos hablando de aversión a la pérdida y de alguna neuromandanga también cuando vinieron a hablar de equilibrio Paco y Ferran. Sí, entonces pero era mezclado. Era intercalado. Sí, era el crossover, ¿no? Eso pero es. puro y duro, hace mucho que no había una neuromandanga. Sí. Hablábamos de la aversión a la pérdida y ahora pasamos a todo lo contrario, ¿no? A recompensar a la gente, eso es. Bueno, pues Pablo, tú empiezas y nos cuentas todo lo que quieras, como siempre. Bueno, pues normalmente para que la gente lo pase bien jugando un juego, pues suele haber muchas cosas. Hay veces que jugamos a un juego party y tiramos de pues que haya errores tontos para generar situaciones cómicas y demás. Pero cuando son juegos más de gestión, más Eurogames o incluso juegos que temáticamente pues desarrollen una campaña y demás, tienen mucho que ver con la diversión y con lo inmersos que podemos estar dentro del juego, cómo se dan pequeñas recompensas a determinadas acciones que podamos hacer mientras estamos jugando. Entonces, en la vida normal, fuera de los juegos de mesa, está claro que una recompensa o la motivación que tenemos para conseguir una recompensa tiene bastante que ver con dos cosas. Primero, su valor. Hay recompensas que tienen mucho valor y otras que no tanto. Y luego, nuestra necesidad. O sea, hay una parte que es de la propia recompensa y otra parte que tiene que ver con nuestro estado. Es decir, por ejemplo, un botellín de agua pues puede no tener mucho valor, pero si estamos en un desierto y con muchísimo calor y hace mucho que no bebemos agua, pues probablemente esa recompensa nos parezca mejor que el oro, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende mucho de la necesidad y del valor. Entonces, hay veces que cuando estamos jugando tenemos que evaluar esas dos cosas, es decir, esto vale menos que esta otra cosa que puedo ahora mismo conseguir como recompensa, pero para este momento de la partida, según mis necesidades, voy a optar por esta otra cosa, ¿no? Entonces, esas son las dos palancas que tenemos en el diseño para ofrecer una recompensa y animar a la gente que está jugando a hacer unas determinadas cosas u otras, ¿no? Entonces, el programa de hoy, la idea es un poco esa, ver cómo vamos a recompensar a la gente. A priori yo te puedo decir que hay una recompensa que es satisfactoria y la que es por obligación, casi que no es tan buena, ¿eh? Sí, hombre, de hecho el juego en sí, ya no las cosas que pasan dentro del juego, sino el juego en sí es una recompensa que nos damos cuando no hay necesidades. Es decir, sí, jugamos claro. Cuando no estás muriéndote de hambre, cuando no tienes Exacto. Un montón de trabajo, lo que sea. Entonces, claro, si estamos en ese espacio de ocio y resulta que dentro del ocio pues estamos generando recompensas basadas en la necesidad, pues está claro que gustan menos. Así que ese sería el primer consejo que nos lo trae Adrián, que es que, bueno, cuidado con las recompensas que están en función de la necesidad del momento de la partida, porque
dan mucho menos gustirrinín que las que elegimos motu propio, ¿vale? Sí, así bueno, que... hay otros efectos que se desencadenan debido a eso, pero bueno, no me voy a meter, no te voy a cortar en lo que quieras decir y seguro que lo que quiero decir yo va a encajar perfecto con lo que vayas explicando, así que dale. Tú interrúmpeme cuando quieras porque Exacto. ya sabes que hay un montón de cosas que se me quedan en el tintero y además que pensamos muy diferente, así que somos muy complementarios. Mira, hay que verlo así. Mente diferente es complementaria. Bueno, pues aunque parezca un poco contradictorio, concedemos más valor a las recompensas que no se obtienen siempre. Es decir, cuando en un juego hay una recompensa que se obtiene siempre y siempre de la misma manera, pues es algo que vemos que es como la jugada fácil, como algo que no nos anima a hacer el juego y que normalmente cuando estamos diseñando pues también le solemos conceder un valor más o menos moderado, porque si no hay incertidumbre a la hora de conseguir esa recompensa y siempre se nos va a dar lo mismo, pues bueno, vamos a valorarlo poco porque en principio es como cuando ya no me quedan más opciones, pues igual tiro a esta recompensa, ¿no? Entonces esto es lo que en psicología se hablaría de un reforzamiento continuo, un reforzamiento que siempre es constante. Tú, pues yo qué sé, matas un monstruo y te dan 100 puntos de experiencia, ya está. Y matas a 2 monstruos y te dan 200 y ya está. O sea, no hay nada raro y siempre que matas a un monstruo, pues te van a dar 100 puntos de experiencia y ya está, ¿no? Es lo que la gente que jugamos habitualmente a juegos de mesa le llamamos la acción loser. O la... es cuando no tienes otra cosa que hacer, entonces haces esto, pues bueno, pues porque mejor que nada, ¿no? Muchas veces se pone para paliar pues efectos que pueda haber un poco dramáticos del azar. El azar pues tiene su parte interesante, como vamos a ver ahora, pero claro, muchas veces el azar se va de madre y al final lo que te queda es pues acciones loser o acciones de vamos a salvar un poco el turno porque con esta mano que tengo o con este mercado que se ha quedado aquí pues no hay mucho más, ¿no? Entonces eso no es algo que agrade mucho y que no genera mucha motivación. Pero cuando el reforzamiento es intermitente, la tasa de respuesta, es decir, lo que nosotros vamos a hacer cuando estamos jugando, es muchísimo mayor y la motivación para conseguir esas recompensas también es mucho más grande. Entonces, existen diferentes programas de refuerzo que se llaman en psicología, ¿vale? Que ahora lo vamos a intentar traducir todas estas palabras al diseño de juegos de mesa. Pero podemos dar recompensas de forma intermitente en función de diferentes programas. Por ejemplo, un programa de intervalo, las recompensas se van a dar en función del tiempo transcurrido. O traduciéndolo a juegos de mesa, por ejemplo, cada X turnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada X turnos está disponible tal recompensa. Entonces tú ya sabes pues que igual cuando se vaya acercando ese turno pues tienes que intentar optar por esa recompensa, pero luego ya pues tienes un periodo en el que tienes que dedicarte a otras cosas porque hasta que no pasen X turnos pues no sé qué arma no se recarga o no sé qué mina no empieza a sacar material o no sé qué cultivos todavía pues no están generando pues grano, ¿no? Entonces el programa de intervalo, de refuerzo de intervalo, puede ser fijo, cada X turnos, cada 3 turnos, cada 5 turnos o lo que sea, o variable, es decir, pues cada 2 o 3, 4 o 5 turnos puede que esto esté disponible. Hay un cierto componente de azar y cierto componente temporal, ¿vale? Entonces, los intervalos fijos pues generan motivación e intensidad de la respuesta conforme se va acercando la alarma, entre comillas. Es decir, te va a llegar dentro de 5 turnos la posibilidad de conseguir esto, pues cuando queden ya 4 turnos, vamos a preparar nuestra mano para ir ahí a ese momento, ¿no? Mientras que cuando es variable, pues estamos mucho más pendientes, porque dices, bueno, está claro que justo después de haber conseguido no sé qué premio en la mina, pues ya justo en el siguiente turno no va a estar, porque la mina como que se tiene, entre comillas, que recargar
dar, hay que volver a encontrar una beta que vuelva a dar oro, que no sé qué, no sé cuánto están, pero no sabemos si van a ser 3, 4, 5 o 6 turnos. Conforme vayan pasando los turnos veremos que cada vez será más probable que llegue esa recompensa, entonces pues nos motivará más, nos animaremos más a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los programas de refuerzo intermitente de intervalo, fijos o variables, pues son bastante interesantes porque hacen como que el foco del juego esté en determinados momentos en unos sitios y en determinados momentos en otros. Ahí hay que hilar bastante fino para que no se pueda conseguir todo el rato. Aquí traigo un poco el ejemplo de la pocha, que es un poco el tute competitivo individual, que es vamos a intentar predecir cuántas bazas nos vamos a llevar cada cual, pero no puede ser que todo el mundo acierte. Es decir, si estamos jugando 5 personas y hay 5 bazas, no podemos decir tú 2, tú 3 y los demás 0. Porque entonces puede ganar todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces, en un juego debería pasar también un poco eso, que no sea una economía perfecta donde todo el mundo pues está yendo a lo que quiere sin competir con nadie más. Los refuerzos de intervalo funcionan como estaciones del tiempo, primavera, verano, otoño, invierno, de forma súper fácil de predecir y súper como un reloj suizo. Y al final, pues es un solitario donde estás cerca de la gente para ver qué es lo que haces y puedes conseguirlo todo, ¿no? Entonces, un buen consejo de diseño aquí sería que si algunas recompensas se van a dar a ciertos intervalos, que esos intervalos no tengan la misma cadencia para que de vez en cuando pues coincidan y haya una decisión interesante que tomar ahí, decir como, joder, hay 2 cosas muy interesantes en juego aquí, en mi turno, ¿a cuál voy? Si voy a esta, consigo lo que quiero, pero también estoy dejándole en bandeja a mis contrincantes que vayan a por la otra, entonces a ver qué hago. Y al revés, que hay algunos turnos en donde pues no hay tanta opción y hay que pelearse un poco más y demás, ¿no? Entonces ahí hay que ajustar bastante. Esto lo podemos ver, por no ir más lejos, en tu juego de Novel Ram, porque prácticamente todos los deck building tienen esto, un mercado en el que tú tienes que valorar qué coges, a veces tienes que valorar quizás en coger varias cartas o coger, en vez de varias cartas, coger una que sea más potente y al mismo tiempo pensar qué es lo que dejas al resto, ¿no? Los deck building tienen mucho de eso. Los juegos de draft que tanto te gusta también tienen mucho de eso, sí. Pero los deck building muchísimo. De hecho, en concreto en Novel Run, en el juego solitario, el automa, Pello, el científico malvado, siempre se queda con el paper de menos peso que dejes. Entonces, casi que no puedes ir a por un paper, a por un artículo muy flojito, porque entonces él se va a llevar uno mejor. Entonces tienes que andar ahí viendo qué es lo que dejas y qué es lo que vas cogiendo, ¿no? Y el propio mazo, tal cual está repartido, pues te va a ir dando cada cierto intervalo una recompensa u otra, ¿no? Todo esto que hablas lo veo muy hilado, pero muy hilado, con el programa del equilibrio y con todo ese tema. El tema de las recompensas... Hay mucha mate aquí. Sí, tal como lo estás planteando. O sea, sí hablas de que esas recompensas lleguen en intervalos diferentes, que pues para que no sean quizás muy predecibles. A veces sí, merece la pena que sea predecible, pero creo que hay dentro de esta unión que tenemos con el equilibrio, es importante no poner esa recompensa como el único objetivo. Porque si ponemos una meta como único objetivo, al final lo que suele pasar es que estás guiando a la gente que está jugando la partida a que vaya a una cosa concreta. De forma que todo el mundo va a lo mismo. Si lo que buscas es el conflicto en el juego y el juego sí está orientado a un conflicto directo a que todo el mundo vaya por lo mismo y a ver quién se lo ingenia mejor para poder llegar a ese objetivo, entonces vale. Pero si el juego es un juego más de gestión, es una recompensa que se va a dar en un cierto momento que la gente se tiene que preparar, el hecho de que todo el mundo se prepare para lo mismo es un buen conflicto, pero a lo mejor hace una sensación de que el juego está guiado, de que todo el mundo tiene que ir en la misma dirección y al final no tienes margen de maniobra, no tienes margen de decisión, porque lo que haces quizás debe de ser demasiado obvio para conseguir esa recompensa que va a estar disponible pues cuando toque, ¿no? Sí, totalmente. Si son juegos más infantiles, pues puede que el objetivo sea único y que haya una pelea de todo el mundo contra ese objetivo, pero conforme vamos avanzando en edades recomendadas, en complejidad o peso del juego, pues estaría bien que hubiera
haya diferentes tipos de recursos, que luego haya que combinarlos de alguna manera, incluso que haya cierta negociación y que tú hayas podido aprovechar un intervalo beneficioso para conseguir mucha más cantidad de un determinado recurso gracias a un programa de refuerzo variable y luego estés en opción de negociar y decir, bueno, pues yo conseguí ir a la mina y llevarme 6 vagonetas enteras llenas de carbón y ahora vais a tener que esperar otros 6 turnos hasta que vuelva a haber carbón porque hay que volver a encontrar otra beta en la mina o lo que sea, no sé cuántos. Entonces yo ahora tengo una posición dominante para negociar con eso, pero muy probablemente como he dedicado tantos recursos a conseguir eso, esté falto de otros. Entonces, pues o bien tengo que negociar, o bien tengo que comprar, o bien tengo que esperar. O sea que un juego que tiene tasas de reforzamiento con intervalo, o ya vamos a ver otros tipos de tasas de reforzamiento intermitente, debería ser lo suficientemente complejo como para que no haya una estrategia dominante, ¿no? Que suele decir Paco en esto, ¿no? Que no sea clarísimo qué es lo que hay que hacer. Dice, bueno, pues yo cada 5 turnos nos metemos de leches y en los otros 4 nos equipamos. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Que perdería mucho aliciente el juego si fuese tan simple como esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, así como pues ocurre en muchos juegos que hay cosas que se tienen que recargar, hay cosas que pues hay un rondel, o hay cosas que, bueno, pues como en el Teotihuacán, que es ya físicamente es así, ¿no? Pues el caso es que tener un sistema de recompensas con un programa de intervalo variable, pues o de intervalo fijo, pues es bastante interesante. Otro programa de reforzamiento o de refuerzo interesante que se usa bastante es el de ratio razón, que no es cada X turnos o cada X tiempo, sino que es en función de cuántas respuestas se hayan dado, ¿vale? Y aquí muchas veces lo que tenemos son juegos de push your luck, donde, pues, por ejemplo, sabemos que hay un mazo con recompensas, pero en determinado en determinada posición hay recompensas más grandes, por ejemplo, y estamos pues intentando animar a la gente a que vaya más veces a por ese mazo de recompensas, ¿no? Entonces, pues tú tienes un mazo de cartas donde hay un montón de tesoros que tienen valor, un punto de victoria, por ejemplo, pero cada X cartas hay algunos que tienen 5 o 7. Entonces tú sabes que es una acción un poco loser porque, bueno, nos critican porque usamos anglicismos, pero bueno, ya sé que es un poco, pues... perdedora, acción perdedora. Sí. Acción muy poco rentable en términos generales, pero que de vez en cuando pues da un pepinazo ahí, ¿no? Entonces tú sabes que hay un porcentaje ahí y estás viendo que el resto de personas están sacando tesoros de mierda y entonces dices, cada vez está más cargado ese mazo, o sea, cada vez me está motivando más ir a esa acción teóricamente perdedora porque han ido ya 3 personas, han sacado un cofre de solamente un punto de victoria y cada X cartas suele haber uno de 5 o de 7 puntos de victoria, así que me voy animando más, ¿no? Y esta es la tasa que se utiliza cuando es de refuerzo variable, es decir, ese mazo está barajado y sabes que está cargado el mazo porque han ido sacando tesoros malos, pero no sabes cuándo va a llegar. Si te dijeran cada 5 hay uno bueno, pues ya sabes, cuentas y en el 5º voy. Pero iría todo el mundo, claro. Pero cuando no sabes cuándo va a pasar es lo que pasa en las máquinas tragaperras. Eso genera mogollón de enganche, mogollón de motivación, porque es eso, te voy a ir dando premios, pero no te los voy dando cada 5 minutos o cada 5 monedas que eches, sino que te los voy a ir dando... Cuanto más juegues, más premios, pero están repartidos los premios de forma más o menos aleatoria. Es decir, de 100 partidas yo voy a dar 25 premios, pero no sabes si te las voy a dar ahora, te las voy a dar al principio, te las voy a dar al final, te las voy a dar cuando sea. Entonces tú siempre tienes la sensación de que estás casi a punto de conseguirlo.
¿vale? Y eso genera un enganche brutal. Y aquí, bueno, tenemos programas también pendientes dentro de esta sección para hablar de las cajas de Skinner, de las loot boxes o cajas de estas de recompensas, no sé cómo llamar, loot, pues de los saqueo. Los cofres, sí. Los cofres estos que es casi como abrir un sobre de un juego de cartas, mismo, ¿no? sí, un juego de cartas coleccionable, pues al final, pues o los propios cromos de colección, pues es eso, ¿no? Un poco tentar a la suerte, sabes que tienes un porcentaje de que te pueden tocar ciertas cosas y encima los que están más allá dicen, no, es que encima en una caja vienen no sé cuántos sobres, claro. Entonces sé que en una caja vienen no sé cuántas cosas y encima, bueno, esto yo lo he visto en la tienda cuando estaba allí, lo veía todos los días, de gente que, ¿cuántos sobres quedan en la caja? 4, dame uno a ver. Lo saca y dice, dame lo que queda, que yo creo que aquí está lo bueno. Porque encima te viene la gente diciendo, pues lleva ahí una semana. Bueno, pues lo mismo aquí en los juegos de mesa. No, es que lleva 5 rondas que no ha salido esto y tiene que estar a puntito de caer. Claro, esa es la falacia del jugador que tenemos que hablar de ello también en su máxima expresión, ¿vale? O sea, todos estos juegos de forzar tu suerte y de saber además que están muy bien como argumento de venta, decir cuántas cartas potentes hay en cada caja para que la gente pues se haga ahí sus cábalas y diga, vale, o sea que entre estos 100 sobres tiene que haber al menos 5 cartas legendarias, 25 especiales, no sé cuántas comunes, venga va. Quedan ya muy pocos sobres, no he visto a nadie sacarse legendarias, aquí está cargadísima la máquina, ¿no? Como la máquina tragaperras que está caliente, que dice la gente, ¿no? Sí. Y entonces se genera pues esas ganas esa motivación extrínseca total de jugar y de conseguir eso, y a veces pues perdemos un poco la perspectiva de cuánto valor tiene realmente esa jugada, ¿no? Estamos hablando de cosas ajenas al juego, estamos incluso hablando de comprar componentes del juego, pero dentro del juego también podría pasar, ¿no? De que la gente se piensa, no, pues está cargado el mazo porque ya han ido sacando toda la morralla, así que ahí tiene que haber mucha cosa. Pero claro, nunca sabes si la siguiente carta es la buena o todavía no, ¿no? Entonces eso genera mucha motivación, genera mucho enganche y luego, bueno, pues como siempre el azar genera ciertos momentos de epicidad o de momentos de emoción. O sea, sí. la emoción está a flor de piel cuando usamos programas de refuerzo de razón variables, que es lo que habría que usar si fuéramos psicólogos y psicólogas que queremos enganchar a la gente, como en tragaperras o en juegos de cartas coleccionables o lo que sea. ¿Vale? Eso es un truco clásico que, bueno, desde aquí podemos aprovechar para hacer una mención a la diferenciación entre lo que es el juego y las apuestas, el gaming también. Y gambling, ¿vale? Y vamos a animar a jugar a la gente, pero no a apostar con su dinero. Si apuesten, que apuesten con componentes del juego dentro de lo que es el juego, sin necesidad de gastarse ese dinero innecesariamente. A ser posible eso, con una economía ficticia y que al de media hora o al de 2 horas se pueda recoger todo en una caja y nadie ha sufrido pérdidas de dinero con lo que es un juego de verdad, no una traca carteras. Eso es. Entonces, bueno, hemos hablado bastante de las recompensas que tienen que ver con la motivación extrínseca, es decir, reforzadores que nos vienen de fuera, que nosotros vamos a buscar y ya está, ¿no? Es lo que los anglosajones suelen llamar palos y zanahorias, ¿no? Carrots and sticks. O sea, cosas buenas, la zanahoria, o malas, los palos. Bueno, eso yo lo he escuchado mucho aquí en castellano también, ¿eh? Ah, sí, palos y zanahorias, sí. Vale, pues está bien. Es un poco eso, saber que te viene de fuera, no es una motivación que puedas tener pues intrínsecamente, ¿no? Entonces la motivación intrínseca, que yo creo que da para otro programa, tiene que ver más con pues cuál es nuestro propósito en el juego, cuál es el significado que le estamos dando a la historia, etcétera, ¿no? Entonces
hay una relación un poco perversa entre estas recompensas y la motivación intrínseca, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de diseñar un juego, porque se puede dar lo que se llama en psicología un efecto de sobrejustificación. Cuando tú tienes un comportamiento que intrínsecamente te gusta, por ejemplo, te gusta jugar a videojuegos, o te gusta ir a dar paseos a la montaña, o te gusta, yo qué sé, hacer jardinería, pues no necesitas motivación extrínseca para que eso se dé. Es decir, nadie te tiene que pagar para que juegues a videojuegos o te eches una partida a un juego de mesa o lo que sea. Pero si te pagaran, te estarían jodiendo la marrana, que se dice. Te estarían generando este efecto de sobrejustificación, que lo que hace es que tu cerebro cambia de un marco mental de ocio y de esto lo hago porque me gusta, a un marco mental de oye, ¿dónde está mi recompensa? Porque yo he hecho mi trabajo, ¿vale? Sí. Un marco mental de trabajo. Entonces, hay lo que en psicología se llama un desplazamiento motivacional. Teníamos una motivación de un tipo y ahora tenemos otra motivación, ¿vale? Entonces, antes no había ninguna recompensa por ahí danzando, y ahora pues está de forma implícita o a veces explícita esa recompensa y la estamos esperando. Y cuando no llega, pues como que, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que lo noto como injusto, ¿no? Como, joder. Y dice, pero tú no venías aquí a jugar por el placer de jugar. Y digo, ya, por el placer de jugar, pero las otras veces que he venido me habéis dado un vale para hacer no sé qué cosas, o me habéis dado puntos en no sé qué tarjeta de fidelidad, o me habéis dado algún tipo de recompensa que no tiene por qué ser dinero o comida, sino que puede ser incluso estatus o bienes virtuales o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, joder, justo ahora mismo, no sé si estás al tanto, pero con el tema de la compra de Activision por parte de Microsoft, que ha sido ahora, esta semana que estamos grabando este mismo programa. Sí. Pues el caso es que mucha gente estaba diciendo que en el futuro estas empresas de videojuegos, en lugar de tener videojuegos free to play y luego con compras dentro, ¿no? Pues lo típico de jugar es gratis, pero si quieres skins guapos o progresar más rápido, me pagas. Sí. Pues que la economía de la atención era tan poderosa que las empresas que crean videojuegos iban a empezar a pagar a la gente por estar más horas jugando. Entonces era un esquema súper loco, pero que hay ya determinadas empresas que están probándolo y que, bueno, tiene su interés, porque claro, si tú tienes a la gente pues 8 o 9 horas jugando al día, pues les puedes meter publicidad, les puedes meter 1000 movidas, ¿no? Sí, entonces, que eso pues que iba a cambiar y tal, ¿no? Pero lo que creo que esta gente que está proponiendo este esquema, que quizá han hecho números y marketingianamente pues tiene sentido, están minusvalorando este efecto de sobrejustificación que te digo, que es la gente cuando empiece a ver que le pagan por jugar, cuando no le paguen lo suficiente o cuando consideren que no es justo ese pago, no van a jugar. No van a jugar porque lo van a entender como un trabajo. Que puede ser un trabajo de verdad o un trabajo añadido a su trabajo de verdad, ¿vale? Entonces, pues es lo que decías tú antes, ¿no? De que te pueden estropear la sensación del juego, ¿no? Exacto. Las recompensas que apelaban a nuestra necesidad, pues eran un poco bajona, porque dices, joder, no quiero este tipo de recompensas en mi ocio. Y si se lanza este efecto de sobrejustificación, donde nuestra motivación intrínseca por jugar, por pasarlo bien, por pasar un buen rato, se ve contaminada por estas recompensas que al principio pues pueden estar genial, en plan, mira, juego y encima me pagan, qué pasada, ¿no? Luego al final pues eso, va a haber ese desplazamiento motivacional del que hablábamos, donde ya pues nos habrá contaminado nuestro juego, no sé si videojuego por videojuego o el acto de jugar, pero eso es problemático. En los juegos a mí es un tipo de juego que me gusta mucho, hay mucha gente que le gusta este tipo de juegos, pero hay otra tanta que no le gustan, son los juegos conocidos como ensaladas de puntos, que son juegos que recibes puntos por todo al final de la partida. Y dices, vale, o sea, da igual que yo la haya hecho mejor que otra persona, la recompensa que tenemos es la misma porque nos están dando puntos por todo. Vale, al final es un juego y quien mejor lo haga va a ganar más puntos, ¿no? Pero cuando a mí me gusta ese tipo de juegos, yo no tengo ningún problema con ellos, pero hay la gente que no le gusta esto,
suelen las quejas que yo he escuchado habitualmente. Si alguien tiene algún problema con este tipo de juegos y nos puede decir qué quejas concretas tiene, pues oye, mejor, ¿no? Pero las que yo conozco son de... Claro, pues eso, dice, no, es que yo me he montado una estrategia súper buena para conseguir esto y resulta que aunque haya ganado la partida, pues igual he ganado en una puntuación de 300 puntos por 2 puntos a mi rival que no ha hecho una jugada buena en toda la partida porque ha conseguido cosas que también le han dado puntos, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Igual son dos estrategias igual de válidas, simplemente que una es más sencilla y otra es más costosa de llevar a cabo, y al recibir la misma cantidad de puntos por prácticamente todo, pues se genera este efecto de he jugado al juego pero no me siento recompensado a la hora de jugar porque esta victoria o esta derrota por un punto no viene a cuento lo que yo he invertido comparado con lo que ha invertido otra persona. Ya no es la recompensa que te dan o que no te den una recompensa, sino la comparación con lo que pueda recibir otra persona jugando al mismo juego. Totalmente. Bueno, de hecho, dentro de los juegos hay como diferentes niveles de recompensa, ¿vale? Hay recompensas inmediatas que te van a conseguir, te van a proporcionar un determinado recurso. Luego hay recompensas a medio plazo, que es, bueno, si has generado un motor de cartas suficientemente decente, pues te voy a recompensar con no sé qué mejora a nivel de escala, ya, de que, hijo, es que no es que vayas lineal, sino que vas geométricamente ganando mucho más recursos o avanzando más en la partida o desbloqueando acciones o lo que haga falta. Y luego está la recompensa final, que es pues la victoria, ¿no? Y ahí, bueno, podemos estar hablando de traducirlo a puntos de victoria, ensalada de puntos y ese tipo de cosas, o directamente, cómo se ha producido esa victoria, ¿no? O sea, si esa victoria ha sido totalmente casual y ha podido ganar cualquiera y ha dado un poco igual toda la pantomima que hemos estado haciendo durante media hora, 45 minutos, pues como bien dices, la gente que juega no se siente para nada recompensada y piensa pues que ha habido ahí muy poca recompensa de alto nivel. Es decir, ha podido haber un buen sistema de recompensas a bajo nivel y que esté bien balanceado todo, bien calendarizado entre comillas para que funcione todo como un reloj, que esas tasas de reforzamiento de intervalo pues no se pisen y todo va muy guay. Pero sí, claro, si luego no hay ningún propósito, no hay una recompensa de alto nivel, o no se premia pues estrategias que puedan estar bien hiladas, pues entonces sentimos que nos han quitado algo, o sea que nos han quitado tiempo de momento por jugar y haber sido un poco inútil todo lo que hemos hecho. Sí. Y que luego eso, que no vemos que ha habido una recompensa en nuestro buen juego, ¿no? Entonces, eso es súper importante. O sea, que se premie el buen juego es muy importante. Lo que pasa es que en los juegos de mesa modernos, y esto creo que ya lo hemos comentado en esta sección, se anima a quien diseña a premiar en lugar de castigar. Es decir, todas las acciones van a recibir un premio, lo que pasa que hay diferentes tamaños de ese premio. Y eso es algo que en juegos antiguos no pasaba, que algunas acciones estaban premiadas y otras estaban penalizadas, pero una de las frases que hemos repetido aquí es no quites cosas a la gente que está jugando porque se va a cabrear, ¿vale? Entonces no te quitan ya nada, pero te están dando muy a poquitos. Y claro, lo que no puede pasar es lo que tú dices de una ensalada de puntos donde nadie sepa por qué está ganando, pero igual está en la pomada y está en segunda posición y dice, bueno, pues yo realmente no tengo una estrategia, pero como aquí todo te da puntos, pues lo estoy consiguiendo. Eso no puede pasar, pero sí que puede pasar, por ejemplo, que alguien que no sepa lo que está haciendo, en lugar de quedarse con 0 puntos, se quede con 57. Lo que pasa es que alguien que sí que sabe qué está haciendo, pues debería tener 120. O sea, creo que los juegos tienen que premiar muchas de las acciones, incluso acciones que no sean óptimas, acciones que sean subóptimas, que no estén del todo bien, pero que, bueno, pues tienen su puntito de bondad, como quien dice, y que otras acciones que sí sea pues la óptima en ese turno o que haya una estrategia que tiene a medio plazo pues muy buena pinta y que va a generar un motor que va a generar más puntos o lo que sea, pues que eso dé más puntos todavía, pero que la diferencia no sea lineal, ¿no? Porque entonces en cualquier traspiés te puede
recuperar cualquiera, ¿no? Esto también tiene bastante que ver con alguna otra cosa que hemos mencionado aquí, que son los mecanismos de recuperación, los mecanismos de catch-up. Hay que tener un poco cuidado con eso. Si no los ponemos, hay gente que se puede descolgar de la partida. Pero si ponemos muchos, no tiene ningún sentido jugar, porque es como... la gente que lo está haciendo mal, ya el juego le va a volver a traer en telesilla hasta arriba de la montaña otra vez sí. Para seguir peleando, ¿no? Entonces, sí. Dices, joder, te puedes caer todas las veces que quieras que te van a hacer recuperar, ¿no? Siempre solemos hablar de la concha azul, de la... perdón por decir concha para nuestros... Bueno, las colas del pócimas y brebajes... Que si vas por detrás, pues tienes beneficios, ¿no? Para pillar al resto. En ciertos juegos está justificado porque al final, pues tienes un push your luck, bueno, un tentar a la suerte, tienes un azar que no puedes controlar y a veces tienes que poner alguna herramienta para mitigar eso. Al final no hay una estrategia pura detrás en ciertas acciones y tienes que poner algo para paliarlo, ¿no? Pero sí que pasa en varios juegos el hecho de que existe esos efectos de mecanismos de recuperación. En estos mecanismos lo que sí se utilizan, pero ya que hemos sacado el tema, y creo que lo hemos hablado alguna vez en un programa, tampoco hay que abusar de ellos, porque es lo que estabas diciendo, ¿no? Si todo el mundo está llegando pronto, te está pillando, aunque tú lo hagas bien y otro lo está haciendo mal y te está pillando el culo, pues a ver, algo funciona mal aquí. Me gustaría matizar en lo que estábamos hablando, porque estábamos hablando de que penalizar es malo, que es mejor dar que quitar. Esto no quiere decir que no puedas poner penalizaciones en el juego. Hay muchos grandes juegos. De hecho, creo que la gente que juega habitualmente a juegos de mesa, sobre todo a tipos de juegos de gestión de Eurogames, les gusta mucho que tengas esa penalización y muchas veces lo que critican de los juegos modernos o de los juegos que son más actuales es que esa penalización no existe tanto. O sea, es porque las matemáticas se están cambiando a la hora de hacerlas, que antes partías entre te resto y te doy y si acabas una compensación media, al final la diferencia en puntos igual es la misma y ahora se hace con parto de cero y te doy o te doy más. Esto no quiere decir tampoco que los juegos, como decías antes, pues que ganes una 57 puntos o ganes 120. Hay juegos que con 5 puntos puedes ganar y que la competición vaya en los puntos que vayas sacando, que cada punto cuente para ganar. Que entonces las recompensas son diferentes. O sea, quería matizar eso porque que me daba la sensación de que quedaba como que pues como que siempre había que dar muchos puntos, ¿no? Para poder diferenciar unas buenas acciones de otras y no quiero que quedara así. Pues para ir terminando, he estado buscando entre los blogs que suelo leer y algunos libros sobre diseño de juegos que tengo por ahí guardados, que otra gente está diciendo... ¿Qué está diciendo otra gente sobre estos temas, ¿no? Entonces, voy a acabar con un par de consejos que nos dan dos personas que saben de esto bastante, ¿vale? La primera persona es Celia Hodent, que es la autora de The Gamer's Brain, el cerebro de quien juega. Y que está muy bien porque mezcla, o sea, es neuromandangas en estado puro. Está más orientado a los videojuegos que a los juegos de mesa, pero es un libro que recomiendo bastante porque es una introducción muy enfocada en los juegos a la psicología y luego también habla un poco de videojuegos y de user experience, de UX, pero bueno, eso nos toca menos. Lo que tiene que ver con la parte de repaso rápido de la psicología orientada a los juegos, pues nos viene muy bien y aquí en el capítulo que habla de las recompensas pues nos da algunos consejos. El primero de ellos es que cualquier recompensa es mejor que ninguna recompensa y esto es lo que acabamos de decir. Estaría bien que recompensáramos a nuestros jugadores con algo. Puede ser pequeño, grande o lo que sea, pero estaría bien que el juego diera feedback, es decir, cuando haces algo que en teoría está medio bien, pues que te den algo, ¿vale? Y cualquier recompensa se va a ver como algo positivo y como algo que habría que buscar. Luego, algo que ya hemos mencionado es que, las tareas que son sencillas y repetitivas funcionan bastante bien proporcionando recompensas extrínsecas. Es decir, si tengo que hacer algo que es muy fácil o que pasa muchas veces en el juego, pues es normal que me hagas una recompensa, pues ya te doy un recurso y te lo doy siempre y ya está. Y bueno, en ese caso, las recompensas tendrían que ser
salientes. Es decir, es una palabra que en psicología se usa para decir que se tienen que ver, tienen que ser evidentes. Es decir, tienes que saber que si vas a hacer algo súper repetitivo, como, bueno, voy a ir cargando mi láser para enfrentarme al monstruo final. Bueno, pues voy a usar 2 dados que me van a dar 4 de láser y voy a usar no sé qué que me va a dar no sé qué otra cosa, ¿vale? Y eso es repetitivo, lo voy a tener que ir haciendo, voy calculando, digo, me quedan 3 turnos para enfrentarme al monstruo final, yo voy a ir repitiendo esa acción para ir cargando y bueno, pues es algo que es sencillo, que es repetitivo. Te voy a dar la recompensa de que te doy una recarga de láser o 2 recargas de láser cada vez que hagas eso, y se tiene que saber, o sea, no es a veces te la doy, otras veces no te la doy, no se sabe muy bien qué vas a conseguir ni nada, sino que lo sencillo tiene que ser así. Y luego las tareas que son complejas dentro de nuestro juego, que requieren cierta concentración para desentrañar algún tipo de puzzle o cierta creatividad para buscar la manera de resolver algún reto que se pueda haber generado por azar o cosas así, tienen que tirar más de la motivación intrínseca. Es decir, ahí nos podemos apoyar en el tema, en el propósito del juego, en tratar de generar una sensación de tengo una meta en el juego, tengo un propósito, tengo una historia que terminar, que contar, no buscar tanto una economía mental, ¿no? Entonces, en estos casos, si hay recompensas que sí que tienen que ver con economía mental, es decir, además de toda la historieta que tú te has montado, yo te voy a ir dando ciertos recursos para que la puedas ir haciendo, te voy a dar cofres por el camino de tu quest para que pues vayas equipándote y vayas pudiendo seguir, pues esas recompensas no deberían ser muy salientes. Es decir, no se tiene que notar mucho el caminito de migas de pan que nos han preparado para que vayamos por la campaña, porque entonces ya sabes que joder, pues avanzo tres mazmorras y ya sé que me tienes que volver a dar un premio, ¿no? Pues si lo descubriéramos, perderíamos muchísimo de esa motivación intrínseca y volveríamos otra vez al marco mental de estoy en un trabajo donde cada 3 mazmorras me dan un premio, ¿no? Y sí, eso pues es bastante desmotivador. A no ser que la propia mazmorra sea un reto en sí y el superarla sea como bien. Tenemos que superar 3 porque entonces tenemos la recompensa. Y que no puedas superarla ya es un incentivo para que quieras llegar a esa recompensa. Si sabes que cada 3 mazmorras hay una recompensa, pero es difícil llegar a ella, entonces sí tienes la motivación. Pero sí, te he entendido. Sí, sigue. Vale, entonces, bueno, pues eso, en lugar de insistir en la recompensa que va a haber, estaría bien insistir en el propósito o en el significado de lo que estamos haciendo, ¿no? Esos son los consejos que nos da Celia Haudent. Y otro experto en estos temas de GameDeveloper.com es Ben Lewis Evans, que tiene también un artículo bastante interesante sobre neuromandangas. O sea, aquí habla de dopamina y de cosas que a mí no me gusta mucho meterme en neurotransmisores y en cosas tan a bajo nivel, porque creo que es mucho más fácil quedarnos con el comportamiento de las personas y no lo que está pasando dentro de sus cerebros. Y da algunas ideas bastante peculiares que no hemos mencionado hasta ahora en el programa de hoy, como que bueno, la gente tiene preferencia a la hora de las recompensas por los números grandes. Es decir, a pesar de que somos seres racionales y que nos damos cuenta de que una diferencia de 1 a 10 es la misma que de 100 a 1000, nos gusta mucho más un sistema donde te dan 100 puntos de experiencia o 100 puntos de victoria o 100 monedas de oro cada vez que matas a un monstruo y necesitas 1000 puntos de experiencia para subir de nivel, que uno en el que ganas 1 punto de experiencia por cada monstruo y necesitas 10 para subir de nivel, que sí, es lo mismo. Pero a la gente le gusta mucho más, le motiva más el tema de 100 y 1000 y todo eso. Aquí llegamos a la forma de pensar que tengo yo diferente al mundo, porque cada vez que veo eso me pasa que digo, ¿por qué ponen números tan grandes? ¿No? Cada vez que... Igual alguna vez he jugado a un juego de un móvil y dices, empiezas a jugar... Y en vez de darte $1, te dan 100 por una cosa que podría costar $1. Y dicen... Porque luego no hay nada que cueste $1. Claro. Luego, todo cuesta a partir de 100. Y luego todo cuesta pues 2 billones, 3 billones, ¿sabes? Cosas así. Y yo, ¿pero por qué no lo han hecho con números normales? Esto me di cuenta, sobre todo le empecé a coger un poquito de odio cuando empecé a valorar
cuando empecé a intentar adaptar, ya hablé yo en un camino del diseño sobre este juego que yo cogí, el League of Legends, y lo intenté adaptar en un juego de mesa haciendo otras cosas. O sea, haciendo el Aristella 2.0, ¿os acordáis, no? Bueno, la primera versión era adaptando los números del videojuego a números de juego de mesa. Claro, empezabas con 100, 200, 300, 1000, empiezas con 500 de vida y luego tienes 5000. Y claro, en cuestiones de juego de mesa, pues como los números yo los iba reduciendo y los reducía hasta pues no, tienes 5 puntos de vida, 6 puntos de vida, 7 puntos de vida, 8. Y cuando le sacaba el juego a gente que sabía cómo era el League of Legends, decía, pero ¿cómo vas a tener solamente 10 puntos de vida? Y yo, pero si matemáticamente luego es lo mismo, ¿sabes? Lo mismo, en cuestión sí, del juego sí, es lo mismo. Obviamente en videojuegos, en ese concreto, pues esos números tan grandes te permiten manejar muchas más variables, porque los números pequeños al final pues se quedan muy constreñidos, ¿no? Y en un juego de mesa, números grandes no quieres manejar, siempre quieres manejar esos números pequeñios. Pero sí es verdad que, aunque fuera lo mismo en cuanto a la sensación, a la hora de lo que duraba un personaje cada vez que le causaban daño, o el tiempo que tardaba en recorrer cierto espacio, la adaptación estaba hecha decente, pues gente que conocía directamente el juego, pues ya decía, ¿qué pasa aquí? ¿No? Hay muy poco de todo. Sí, ahí no puede ser. ¿Cómo te vas a mover una casilla si se mueven de 30 en 30? Eso podría pasar, sí, ¿no? También. Sí, pues es un poco así. O sea, somos tan tontos como para no darnos cuenta de eso, o si nos damos cuenta, nos da igual porque nos mola más que haya el número números grande, ¿no? grandes. Así que esa es una recomendación que si lo podemos hacer y no cuesta nada. De hecho, pues el mítico Monopoly que compras cosas y demás suele tener billetes grandes. O sea, billetes de 1000, billetes de 10.000. No podrían ser eso, billetes de 1 y de 2, pues como en el Patchwork, que las monedas de cambio, los botones son muy pequeños. Sí. Ahí no han empezado a decir, no, tienes una bolsa de 50 botones. No, o sea, 1, 2, 3, 5, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en juegos, sobre todo que tienen que ver con puntos de experiencia, con dinero y con cosas que se usan en otros contextos y que se usan con la alegría que comentabas del WoW, de sí. cosas estas de, no, es que aquí tiene que haber mogollón. Números a tope. Pues hago 100.000 de daño. ¡Buah! Eso es. Dices, bueno, ya, pero es que tiene un escudo de 50.000, o sea que es como hago 2 de daño frente a un escudo de 1. Y dices, ya, pero 100.000 de daño. Así es. Eso es uno de los consejos que nos da Ben Lewis Evans. Sí. Me gusta este consejo porque en un futuro camino del diseño hablaré yo de un juego en el que hablo de números directamente, que son dinero adaptado, que sería de una cosa real, ¿vale? Es una adaptación también de algo real. No voy a contar nada para no hacer spoiler. Pero estamos hablando de dinero en el que se gastaría la gente, pues, $100 o euros, 100 euros, 1 millón de euros, 3 millones de euros, ¿vale? Y cómo adaptas eso a un juego y los encontronazos que he tenido yo con la persona a la que le estaba intentando orientar cómo hacer esa adaptación a un juego de mesa. Porque es muy interesante, va todo relacionado con esos números. Muy bien. Bueno, luego dentro de esta lista de consejos hay cosas que sí que hemos comentado. Por ejemplo, nos dice que las recompensas que no son predecibles motivan mucho más que las que son predecibles. Es decir, abrir un cofre y que no sepamos qué es lo que va a haber dentro es mucho más motivador que matar a un monstruo que te den 100 puntos de experiencia. O sea, eso es tal cual. Luego, el tema con el que hemos abierto el programa, que es que las recompensas deberían tener un significado interesante y que hay veces que, pues si es la mera necesidad, pues no nos motiva mucho. O al revés, incluso, pues si podemos conseguir comida cuando ya estamos a tope de vida o estamos llenos, pues no nos interesa para mucho. Otro de los consejos es que la gente suele tener preferencia por las recompensas inmediatas. Es decir, el pájaro en mano más que el ciento volando. Sí. Entonces, bueno, pues eso que lo tengamos en cuenta a la hora de diseñar, porque si hay recompensas inmediatas y fijas, pues también se pueden tener cierto interés.
Aunque si lo que queremos es que se establezca un hábito para que se hagan determinadas acciones que nos interesan para que se desarrolle bien el juego, pues ya sabemos que lo que mejor funciona es un programa de refuerzo de razón variable, ¿vale? O sea, que de vez en cuando te toque, como quien dice. Sobre todo eso está bien para la economía mental que hablabas antes, por el hecho de el tiempo. Si tú recibes una recompensa a largo plazo en vez de forma inmediata, pues aunque hayas hecho la acción que sabes que vas a recibir ya esa recompensa, lo que hace es que tú durante el juego tengas que estar exprimiéndote más el cerebro para tener más variables en cuenta al mismo tiempo. Eso es, tienes que gestionar estrategias a X turnos vista y eso, bueno, incrementa la complejidad del juego, pero también tiene, pues, mucha más motivación intrínseca. Es decir, no te estoy dando todo el rato premios, no te estoy dando gominolas o zanahorias en todas las rondas, pero tú ya vas estableciendo un plan, vas utilizando un poco, pues, tu motivación para mantener ese plan y al final es algo que pues gusta bastante más, ¿no? Cuando finalmente se consigue la recompensa más grande. De hecho, relacionado con esto, uno de los últimos consejos que nos da es que si la gente piensa que está progresando hacia una recompensa grande, incluso si ese progreso es artificial o ilusorio, es decir, que tú piensas que estás yendo hacia ahí, pero realmente pero no tanto, es decir, bueno, pues dices, voy avanzando y hay veces, por ejemplo, que hay algo que parece en el juego que tiene como 10 etapas y las 7 primeras son muchísimo más fáciles que las 3 últimas. Entonces, ese avance es un poco ilusorio. Tú vas viendo que vas progresando hacia ahí, pero dices, no, es que luego tocan las 3 últimas que son más que las 7 anteriores. Es, ¿vale? Como una clase de spinning. Solo queda un cuarto de hora. Dice, ya, pero sí. Toca el cuarto de hora de... el duro, falta duro. Llevamos aquí media hora ya, que parece que llego bien y de repente llega el último cuarto de hora y es el que hay que arrear bien. Entonces eso, si la gente piensa que está progresando hacia una recompensa, está muchísimo más motivada en conseguirlo. Este es el clásico efecto de venga, solo un turno más, de los juegos que van por turnos, o de no lo hemos conseguido y nos faltaba nada, un turno, entonces notas que el juego está bien ajustado porque estabas casi a punto de conseguirlo. Sí. El penúltimo consejo que nos da es algo que ya hemos comentado, que es que la gente trabaja mucho más duro en mantener lo que tiene que en ganar algo que todavía no tiene. Es la aversión a la pérdida que ya hemos mencionado. Sí. Y el último consejo que nos da es que los reforzadores de segundo nivel, es decir, no las cosas que estamos buscando directamente, sino cosas que tienen un valor simbólico que luego nos permiten ganar la partida o cosas así, por ejemplo los puntos de victoria, que no son nada, sino que son, bueno, pues cosas que al final te darán la victoria o no. Pueden ser una recompensa en sí misma, es decir, a pesar de que no nos sirvan para nada durante el juego, solamente al final de la partida, y generan tanta diversión o más que los recursos que sí que nos permiten hacer cosas, ¿sabes? Entonces, somos animales muy simbólicos, que incluso las cosas que realmente no tienen valor en sí, pues les concedemos mucho valor, ¿vale? De hecho, este podcast es un ejemplo de todo eso. Estamos hablando de economías ficticias sobre juegos que realmente no nos proporcionan ningún valor evolutivo ni nada que nos vaya a hacer vivir más años, ¿no? Pero que nos motivan, pues porque nos generan diversión, nos generan placer, ¿no? Porque viviremos esos años felices. Eso es mucho más divertido. Eso es. Pues esto es todo lo que quería comentar sobre las recompensas y la motivación extrínseca, los palos y zanahorias de los que comentábamos. Creo que queda para alguna otra edición de Neuromandangas hablar de la motivación intrínseca. Perfecto. Esa motivación que no tiene que ver tanto con las recompensas externas. Y cuando ya hayamos visto esas dos cosas, igual nos metemos en el jardín de las cajas de Skinner, las loot boxes y todo eso que han sido muy criticadas. Ahí quería llegar yo, a las cajas de Skinner. Joder, un día salió el tema
Y había que hablar de eso ya. Hay que hablar de eso porque encima hay muchos juegos que parece que no, pero utilizan mucho ciertos sistemas y están ahí. Se parecen un poco, sí. No sabes que están hasta que alguien te los explica. Y... Dices, por eso estaba tan enganchado. Claro, algo era. Perfecto. Pues antes de terminar el programa, bueno, ya finalizando, me gustaría avisar a todo el mundo que cuando queráis revisitar programas, porque igual hay gente que está llegando ahora al podcast y muchas veces hablamos de programas anteriores o hablamos de una serie de programas porque, pues, Neuromandangas, El Rincón de las Mates, tenemos diferentes secciones, ¿no? Y en iVoox tenemos un problema muy grande y es que no podemos hacer diferentes carpetas, diferentes secciones o diferentes listas de reproducción para poder separar estos programas del hilo principal del programa, ¿no? Porque vamos haciendo la secuencia semana tras semana, pues programa 1, programa 2, ahora vamos por el 70 y pico, pero no tenemos el primer programa de Neuromandangas, el segundo o el tercero. Por eso, cuando queráis revisitar algo, aunque luego lo escuchéis en iVoox, os podéis pasar por el canal de YouTube, en donde tenemos todos los programas subidos allí y en listas de reproducción, ¿vale? En listas de reproducción y subidos en orden de cuándo se ha grabado cada uno, de forma que si quieres escuchar más programas de Neuromandangas, puedes ir a la lista de reproducción de Neuromandangas y en su interior escuchar solo Neuromandangas o ver el número de programa al que corresponde para después escucharlo en iVoox o en la plataforma que lo estés escuchando. Creo que es una herramienta sencilla para todo el mundo que quiera escuchar más programas orientados en algo concreto que en iVoox pues no podemos tener. Súper buena funcionalidad que yo de hecho no conocía, así que kudos a Mefi y a Irene, supongo que han estado por ahí ordenándolo. Sí, bueno, todo, ¿no? Yo me encargo de YouTube. Qué guay. Sí. Irene me hace cosas para el canal de Mefi Games, me llega alguna vez Instagram, pero para el laboratorio de juegos todavía no hace nada. Igual enseguida le meto a hacer cosas, ¿eh? Si se anima a ella, genial. Si se anima. Luego otra cosa que también está guay que hayas hecho es el tema de los iconos que utilizas en iVoox. Porque están también en YouTube y de hecho todas las carátulas de los audios viejos, incluso en iVoox, todos los iconos de los programas viejos están cambiados para que sean reconocibles. Sabemos que no es la mejor iconografía del mundo, porque, bueno, pues mis artes gráficas son las que son, y oye, me apaño con lo que puedo. Pero creo que queda reconocible, creo que queda bien el icono del programa para saber que es nuestro programa, el de laboratorio de juegos, que sabes que estás escuchando eso, y luego los iconos de cada sección para que sea fácilmente reconocible cuando subimos un audio, pues si es una sección u otra. En los primeros programas que escuches, obviamente no vas a saber a qué pertenece cada icono, pero bueno, si llevas escuchándonos un tiempo, pues lo ves rápido, ¿no? Qué bien, sí. Súper buen truco, así que os animo a que vayáis a YouTube a las listas de distribución, pero si no os apetece mucho ir a esa plataforma, pues os guiéis por la ayuda visual que desde hace tiempo añade Adrián. Exacto. Y bueno, pues nada más. Vamos a dejar aquí este programa y nos veremos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos con más historias, más aprendizaje y más... mandangas. Iba a decir más recompensas para nuestros estímulos. Eso es lo que quería decir. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.